Y hola a todos. Hoy vamos a contar la historia del trágico final de Omar Gato Ortiz, de portero a pastor carcelero. Omar el Gato Ortiz fue un ídolo en el Jaguares y campeón con los Rayados, disputando más de 150 partidos en la primera división, pero detrás de esos logros se escondía una historia mucho más oscura. En 2010 dio positivo en un control antidopaje, 2 años después fue arrestado por colaborar con un cartel como informante en casos de secuestro. En 2017 sobrevivió por poco a un motín sangriento en la cárcel de Cadereyta y, en 2022, recibió una sentencia de 75 años de prisión. Pero antes de continuar con el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. ¡Vamos allá! Omar Ortiz Ríos nació el 13 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Creció en un barrio de trabajadores, rodeado de familias que vivían al ritmo de las fábricas. Con esfuerzo, logró ingresar a las divisiones juveniles del Rayados de Monterrey, un sueño para cualquier joven de la ciudad, pero también una gran responsabilidad. La competencia no fue sencilla, se enfrentaba a porteros más altos y físicamente preparados, y durante años tuvo que esperar pacientemente en el banquillo. En 1997, tras mucho trabajo, llegó su esperado debut con el primer equipo del Rayados. Sin embargo, la realidad fue dura, jugó poco, casi siempre como suplente, sin poder consolidarse. Esta falta de continuidad lo llevó a tomar una decisión crucial, buscar minutos en otro equipo, lo que lo llevó al Celaya. Allí, Omar comenzó a demostrar realmente su capacidad, acumulando experiencia, confianza y responsabilidad. Disputó 32 partidos, detuvo penales importantes y ganó el respeto de compañeros y rivales. Su paso por el Celaya reabrió la puerta para regresar a Monterrey en 2002, con más experiencia y un nombre que empezaba a destacar. Pero la historia se repitió, no logró consolidarse como titular y enfrentó un camino lleno de altibajos. En 2003, el Necaxa lo contrató con la esperanza de darle continuidad, pero lesiones y decisiones técnicas impidieron que se afirmara definitivamente. Siempre estuvo a un paso de lograr el salto que parecía nunca concretarse. El fútbol, sin embargo, le tenía preparada una sorpresa. En 2004, llegó a Jaguares de Chiapas, donde encontró el escenario ideal para convertirse en el portero que siempre soñó ser. Allí se transformó en ídolo, respetado y temido. Lo que comenzó en las calles de Monterrey se convirtió en reconocimiento nacional. En Chiapas, fue titular absoluto, jugando 152 partidos en 4 años y demostrando regularidad y liderazgo. El Clausura 2004 fue un punto culminante, con Jaguares liderando el torneo y Ortiz como protagonista de una defensa sólida que solo recibió 20 goles en 19 partidos. No era un portero espectacular en estilo, pero sí confiable, atajadas seguras, manos firmes y liderazgo en cada partido. En Tuxtla Gutiérrez conquistó a la afición sin necesidad de entrevistas ni portadas, cada atajada era un símbolo de identidad para el equipo. Su desempeño lo colocó en el radar nacional, con medios y clubes interesados y hasta opciones de selección. Tras 4 años brillando en Chiapas, en 2008 regresó al Necaxa buscando continuidad, pero no logró consolidarse. En 2009, fue contratado por Atlante, que participaba en competiciones internacionales, pero casi no jugó. Ese mismo año volvió a Rayados de Monterrey, el club de su infancia, y aunque no fue titular, levantó el título de la Liga MX junto a sus compañeros. Parecía un cierre perfecto, de niño humilde a campeón. Pero no fue el final. En abril de 2010, la noticia que nadie esperaba sacudió su carrera. Ortiz dio positivo en un control antidoping por oximetolona y dromostanolona, esteroides anabólicos prohibidos por la FIFA. La reputación de un portero ejemplar se vio manchada, marcando uno de los episodios más oscuros de su trayectoria. La reacción de Ortiz fue inmediata. Negó con determinación haber consumido sustancias prohibidas de forma intencional. A los medios declaró: "Nunca pensé que causaría tanto daño. No fue algo planeado y nunca busqué ventaja". Sin embargo, en el fútbol profesional, los hechos pesan más que las palabras. El resultado estaba ahí y las autoridades no mostrarían clemencia. La sanción fue severa: 2 años, 8 meses y 7 días de suspensión.
En la práctica, significaba el fin de su carrera, una condena que no solo lo alejaba de los campos, sino que lo condenaba al olvido. En un deporte donde cada 6 meses emergen nuevos talentos, perder casi 3 años era casi imposible de superar. La caída fue devastadora. Sin clubes interesados en contratarlo, sin ingresos estables y sin la rutina de entrenamientos, Ortiz se vio sumido en un vacío. Su vida, que giraba en torno al fútbol desde la infancia, quedó desorientada. Pasó de entrenar diariamente y vivir la adrenalina de los estadios a quedarse en casa sin metas claras, con la etiqueta que lo perseguía, jugador suspendido por doping. Para muchos atletas, una sanción de este tipo podría ser solo una pausa, un tiempo para reflexionar y regresar. Pero en el caso de Ortiz, ese regreso nunca se produjo. El fútbol mexicano, exigente y despiadado, no espera por nadie, mucho menos por un portero de más de 30 años con un historial manchado. La prensa fue implacable. De ser recordado como el Gato, ídolo silencioso de los Jaguares, pasó a ser señalado como ejemplo de lo que no se debe hacer. Los aficionados que antes lo aplaudían ahora lo miraban con desconfianza. Su reputación, construida durante más de una década, se derrumbó en segundos. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No una lesión, ni una derrota dolorosa, sino un error o descuido, según su versión, que lo sacó del campo para siempre. Desde entonces, todo lo que vino en su vida sería una caída sin retorno. Algunos aún creían que podría regresar, que después de cumplir la suspensión encontraría un club dispuesto a recibirlo. Pero la realidad fue otra. El fútbol no perdona ni olvida. Lo que parecía un tropiezo deportivo se convirtió en el inicio de un descenso irreversible. Ese día, Omar Ortiz no solo perdió su lugar en el fútbol, sino que comenzó a perderlo todo. Adiós al fútbol, hola al crimen organizado. El 7 de enero de 2012 marcó un antes y un después en su vida. Dejaba de ser noticia por sus atajadas memorables o por los años jugando con los Jaguares. Ahora ocupaba las portadas por algo mucho más oscuro. Fue arrestado en una operación estatal acusado de colaborar con una banda de secuestradores vinculada al Cartel del Golfo. La noticia conmocionó a todo México. El portero, que había disputado más de 150 partidos en Primera División y ganado un título con los Rayados, fue esposado. Rodeado de policías y señalado como parte de una de las prácticas más repudiadas del país, el secuestro. Las investigaciones revelaron un modus operandi escalofriante. Ortiz no participaba directamente en los secuestros, pero su papel era crucial. Actuaba como informante, proporcionando información sobre rutinas, ubicaciones y perfiles de las víctimas. Su acceso a círculos sociales y su vida como exfutbolista le permitían moverse sin levantar sospechas. Por cada secuestro exitoso, recibía pagos entre 100,000 y 200,000 pesos. El caso cobró aún más notoriedad cuando se revelaron los nombres de algunas víctimas, incluyendo al esposo de la cantante Gloria Trevi y a una menor de edad. La indignación pública creció rápidamente. La imagen de El Gato se destruyó en pocas horas, y lo que para él, según los fiscales, había sido dinero fácil, para las familias de las víctimas representó un infierno de miedo y sufrimiento. La detención no pasó desapercibida. Ortiz fue expuesto a los medios, esposado, rodeado de cámaras y luces. La imagen del portero con la mirada perdida, vestido con ropa común y marcado por la humillación, recorrió todo México. Los titulares fueron crueles, de ídolo a secuestrador. Nadie podía entender cómo un jugador profesional reconocido y estable se involucró en un mundo criminal tan despiadado. Los fiscales fueron contundentes, fue fácil para él. La frase se repitió en los noticieros como una sentencia moral. Se hablaba de un hombre que, tras su suspensión por doping, perdió rumbo, ingresos y propósito. En lugar de reconstruir su vida por el camino correcto, eligió la vía más rápida y peligrosa, el crimen organizado. Fue trasladado al penal de Cadereyta, un lugar marcado por la violencia y los asesinatos, donde comenzó otro capítulo aún más oscuro de su vida. El hombre que un día defendió con orgullo los goles de Jaguares y Rayados pasó a convivir con asesinos, pistoleros y criminales de alto perfil. Y lo peor aún estaba por venir, porque si la prisión fue un golpe,
lo que viviría dentro del penal lo llevaría a tocar un fondo aún más brutal, el infierno de Cadereyta. La vida de Omar Ortiz en prisión ya fue difícil desde el primer día. El penal de Cadereyta, en Nuevo León, era conocido por asesinatos, corrupción y violencia entre los internos. No era un lugar para sobrevivir en silencio, era un campo de batalla, donde cada día representaba una prueba. Lo que ocurrió en marzo de 2017 cambió para siempre el destino de Omar Ortiz. Ese mes se desató un motín sangriento en el penal, iniciado por disputas de control entre distintos grupos de reclusos y que rápidamente se convirtió en un verdadero baño de sangre. En cuestión de horas, 4 personas perdieron la vida y 29 resultaron heridas. Los informes oficiales señalaron que las autoridades tardaron en recuperar el orden, y durante ese tiempo la prisión se transformó en un infierno. Ortiz se encontró en medio del caos y sufrió una agresión brutal. Los golpes y patadas dejaron su rostro desfigurado y lo hicieron perder el conocimiento. Algunos medios incluso informaron erróneamente que había muerto. La imagen del arquero, antes ídolo en Chiapas, desaparecía detrás de sangre y dolor. Años más tarde, él mismo describiría aquel día con una frase estremecedora: ese día morí. Ese motín me quemó por dentro. No hablaba únicamente del dolor físico, sino de un sentimiento más profundo, la sensación de haber alcanzado un límite, de llegar a un punto sin retorno. A partir de aquel momento, algo cambió en su interior. El hombre que antes cargaba con vergüenza, frustración y silencio empezó a buscar un propósito distinto para su vida. Dentro de las paredes del penal, Ortiz halló refugio en la fe. Comenzó a predicar y, poco a poco, se convirtió en un pastor improvisado, llevando la Biblia como estandarte en medio de la oscuridad. No pronunciaba discursos grandiosos, sino que hablaba desde su propia experiencia. Reuniendo a otros internos, compartía versículos y trataba de sembrar esperanza en un lugar dominado por el desespero. Como él mismo decía, Dios me habló en medio del fuego. Ese episodio traumático se transformó en su punto de redención personal. Ortiz abandonó por completo el fútbol. Nunca más volvió a desempeñarse como arquero, ni siquiera en partidos organizados dentro del penal. Ortiz dejó claro su nuevo pacto: el tiempo que antes dedicaba al fútbol ahora lo reservaba para sí mismo, como un acuerdo espiritual. Lo que antes era su vida quedó en el pasado. Guardias y compañeros comenzaron a verlo de otra manera. Ya no era solo el exjugador famoso involucrado en delitos, ahora era el hombre que hablaba de Dios, organizaba pequeños grupos de oración y calmaba tensiones cuando la violencia amenazaba con estallar nuevamente. Sin embargo, esta transformación no borraba las cicatrices de su pasado. Los golpes recibidos seguían marcando su rostro y su mirada había cambiado. En el penal, se decía que había dejado de ser el gato para convertirse en el pastor. Una nueva identidad nacida del dolor, del motín y de una caída personal brutal. En ese infierno, Omar Ortiz encontró un tipo diferente de vida. No la libertad de los campos de fútbol, sino la convicción de que su historia, aunque manchada y rota, podía servir de ejemplo para otros. El 8 de enero de 2019, casi 7 años después de su detención, la justicia mexicana dictó su sentencia definitiva: 75 años de prisión. El número cayó como un martillo imposible de ignorar. La sentencia no era simbólica ni negociable, era prácticamente perpetua. Fue acusado de participar en 3 secuestros, incluido el del esposo de la cantante Gloria Trevi y el de una menor. Ese día, en la sala de juicio, no hubo espectáculo, no contrató abogados famosos, no apeló ni buscó salidas legales. Escuchó la sentencia con la misma calma con la que defendía penales. No discutió, no lloró, no se defendió, solo dijo: Dios me sacará de aquí. No sé cuándo, pero Él me lo prometió. Para muchos parecía delirante, pero para él era una convicción absoluta. Desde el motín de 2017, cuando casi lo matan, Ortiz había transformado su vida en un testimonio religioso, aferrándose a la fe como único salvavidas en un océano de oscuridad. Su presente ya no estaba marcado por estadios ni aplausos, sino por rejas y la Biblia. En el penal de Cadereyta, Ortiz desarrolló una rutina que poco recordaba la gloria de su pasado.
Trabajaba en la lavandería doblando mantas por 15 pesos cada una tarea mecánica que le recordaba a diario lo distante que estaba aquel Clausura 2004 con los Jaguares, cuando era considerado uno de los mejores arqueros del torneo. Ya no era arquero, ni siquiera el Gato. El apodo quedó enterrado en periódicos antiguos y videos de atajadas que casi nadie recordaba. En los pasillos del penal, ahora lo conocían como el Pastor, un hombre que hablaba de fe, llevaba la Biblia contra el pecho y buscaba dar esperanza a los demás internos. Todas las mañanas, después del trabajo, reunía pequeños grupos de presos, hablándoles de sus errores, de cómo se había equivocado al dejarse seducir por el dinero fácil y de cómo, pese a todo, aún era posible encontrar un propósito. Muchos lo escuchaban con desconfianza, otros lo seguían como a un líder espiritual. En un lugar donde el desespero es la norma, cualquier palabra que invite a creer en algo diferente se convierte en poderosa. Aunque su nueva vida como pastor le ofreciera cierta apariencia de redención, había una carga que no podía soportar: su familia. Ortiz tuvo 9 hijos de 3 matrimonios distintos, 9 historias unidas por un apellido que ya no evocaba orgullo, sino vergüenza. En la cárcel, las visitas se volvieron cada vez más escasas, algunos de sus hijos nunca aparecían, otros lo rechazaban por completo. Con el paso de los años, el contacto se fue perdiendo hasta casi desaparecer. Él mismo lo reconocía en entrevistas: no tengo nada que reclamarles. Los decepcioné. Fallé como padre y como ejemplo. Sé que mi apellido, que alguna vez inspiró respeto en los campos, hoy pesa como una condena sobre quienes llevan mi sangre. Mis hijos no merecían cargar mi nombre. Para ellos, ser hijo de Gato Ortiz no es un orgullo, sino un estigma. En la escuela, en la calle, en cualquier lugar, los juzgan no por lo que son, sino por lo que hizo su padre. Esa carga, decía, era su verdadero castigo. En sus reflexiones, repetía que la fama y el dinero son efímeros, y que la familia es lo que realmente perdura. Pero, en su caso, ya era demasiado tarde. Decisiones pasadas habían roto vínculos que nunca pudo reconstruir. No merezco que me perdonen, decía con una mezcla de resignación y fe. Aún así, seguía confiando en que Dios le daría una oportunidad. No hablaba de soluciones legales, sino de un milagro, una promesa que, según él, recibió durante el motín de 2017. Esa fe era lo que lo mantenía en pie en un lugar donde muchos se derrumbaban. La rutina carcelaria continuaba: lavandería, oración, charlas con otros presos, una existencia donde cada día se parecía al anterior, sin campos, sin focos, sin hijos. Solo con la memoria de lo que fue y la esperanza de lo que aún podía ser. El contraste era brutal. El portero que defendió a Jaguares y Rayados, que ganó un título de la Liga MX y se ganó respeto por su seguridad en el arco, ahora pasaba sus días lavando cobijas y predicando entre rejas. El hombre que una vez levantó a la multitud con sus atajadas, ahora hablaba en voz baja, tratando de levantar el ánimo de presos anónimos. Quizá por eso repetía tantas veces: ya no soy aquel. El que ustedes conocieron murió, nació otro. Para él, esta era la única manera de sobrellevar la condena, aceptar que el pasado estaba enterrado y que lo único que podía ofrecer era un testimonio de advertencia. Para los fiscales y la sociedad, su sentencia fue justicia. Para los aficionados que alguna vez lo aplaudieron, fue una tragedia. Para su familia, fue una condena doble: ver al padre, esposo e hijo transformado en un símbolo de vergüenza. Omar Ortiz pasó de ser portero a pastor, de El Gato a un hombre arrepentido, marcado y quebrado. Su vida en la prisión de Cadereyta se convirtió en un recordatorio brutal de que todo lo construido durante años puede perderse en segundos. Y aunque insiste en que posee una libertad espiritual que nadie le puede quitar, la realidad es que pasa sus días entre muros grises, esperando un milagro que quizá nunca llegue y cargando con el peso de una culpa que ni la fe ni las oraciones logran borrar por completo. Y así concluimos la desgarradora historia de Omar Gato Ortiz, que pasó de ser un arquero admirado a convertirse en pastor en prisión. Su vida tras las rejas demuestra que, por más exitosa que sea una carrera, las decisiones y las circunstancias pueden transformar todo en cuestión de segundos. Cada etapa de su historia sirve como advertencia y reflexión sobre la fama, el riesgo y la posibilidad de redención.
Si este video te impactó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Hasta la próxima.